La empleada humilde descubre a la niñera agrediendo al niño del millonario. Reacción brutal. Clara nunca imaginó que aquella tarde tranquila en la mansión cambiaría su vida para siempre. El sol caía de a poco, pintando de naranja las paredes imponentes y frías de la casa. Ese gigante de piedra rodeado de jardines tan perfectos que parecían de mentira. Ella, una joven sencilla y callada, se movía entre pasillos relucientes, limpiando con cuidado cada mueble, cada rincón. Siempre atenta, siempre firme, pero con el miedo clavado en el pecho, porque en ese mundo de oro y lujo, un error podía ser tu final. De pronto, un ruido extraño la sacó de la rutina. Un llanto apagado, casi callado. Y, luego, un golpe seco que retumbó como un portazo en toda la casa. Su corazón se aceleró. Venía del ala donde vivía el pequeño hijo del señor millonario, junto a la niñera. Clara contuvo la respiración. Sus pasos se hicieron lentos, apenas un susurro contra el suelo de madera pulida. Dio vuelta a una esquina y, sin querer, vio una escena que la congeló. La niñera, una mujer de rostro impenetrable, alzaba la mano con fuerza para darle un golpe al niño, que temblando intentaba protegerse. Sus ojos se humedecieron. El nudo en la garganta creció. No sabía si gritar, salir corriendo o quedarse muda. Pero había más. Algo oscuro flotaba en el aire. Un silencio pesado luego del golpe. La niñera se giró bruscamente, clavando una mirada fría que heló la sangre de Clara. No era solo un mal momento. Era un secreto guardado con uñas y dientes. Pero Clara no pudo detenerse ahí. El miedo a perder su trabajo, la presión de vivir inmersa en aquel mundo cruel, intentaron paralizarla. Sin embargo, algo la empujó a cuidar al pequeño. Ese niño, indefenso, era como un reflejo de su propia fragilidad en aquel palacio de cristal. Decidió investigar un poco más. Lo que encontró la dejó sin respiro. Mensajes escondidos, documentos antiguos, una red de sombras que vinculaba a la niñera con la fortuna y secretos que nadie en la mansión quería que salieran a la luz. Su corazón latía con fuerza, sentía el peso de la injusticia aplastándola. En cada paso que daba, la confianza tambaleaba y el peligro acechaba detrás de sonrisas falsas y puertas cerradas. Clara sabía que denunciar podía destruirla, pero callar también sería traicionar al niño, a ella misma. La tensión era insoportable, y las noches ya no le traían paz, solo pesadillas con ojos observándola en la oscuridad. Justo cuando parecía que una pequeña luz podía guiarla a una verdad que cambiaría todo, algo inesperado ocurrió. Una llamada, un susurro a escondidas, una sombra moviéndose donde no debía. Su mundo se sacudió. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar? ¿Qué secretos estaba a punto de descubrir y qué puertas estaba a punto de abrir? Clara apenas podía contener el miedo, pero algo en su interior ardía con furia y coraje. La mansión, con todo su esplendor, ahora le parecía una jaula llena de ecos y traiciones. Y ella, temblando pero firme, sabía que su vida, la del niño y el poder detrás de esos muros, estaban a punto de explotar en un escándalo que nadie podría ignorar. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Clara se quedó paralizada, el golpe todavía resonando en sus oídos. Quería apartar la mirada, huir, pero algo dentro de ella la empujaba a quedarse, a saber más. Tenía el corazón hecho trizas y las manos temblando, como si estuvieran cargando el peso de un mundo que no podía entender. El silencio se cerró otra vez en la habitación. La niñera miraba hacia ella, los ojos fríos, sin una pizca de miedo. De repente,
Una voz profunda rompió la atmósfera densa. «Clara, ¿qué haces aquí?» La joven sintió que el aire se le escapaba de golpe. Se giró despacio. Ahí estaba él, el señor millonario, bajo la luz que caía desde el ventanal. Una figura que en ese momento le pareció enorme, pero con los ojos más vulnerables que había visto jamás. «Señor, yo», empezó a balbucear, tapiando su propio miedo. Pero entonces su mundo se descarriló. La niñera, con una sonrisa gélida, se acercó y susurró en voz baja, apenas audible. Clara no entendió, pero vio cómo el rostro del hombre cambió por completo. De furia pasó a incredulidad, y luego a un dolor tan profundo que le quemaba la piel. Lo que ocurrió después fue un golpe directo al estómago. En sus manos, el hombre sostenía un sobre amarillo, viejo, con el sello roto. Lo abrió y por primera vez, Clara vio documentos que no solo desvelaban abusos, sino algo mucho peor. Pruebas innegables de que el niño no era hijo biológico del millonario. «No puede ser», susurró el hombre, la mandíbula temblando. La niñera se acercó aún más, esta vez con una mirada triunfante. Clara sintió que su garganta se cerraba. La mujer le dijo con una calma aterradora: «Este niño no es suyo, nunca lo fue. Desde el principio fui yo quien lo trajo aquí. Su verdadero padre murió hace años. El pequeño es un secreto que usted pensó enterrar para siempre». El choque fue inmediato. Clara sintió el mundo desmoronarse a su alrededor. Toda la fachada de la mansión, el lujo, la autoridad del hombre, eran mentira. El niño inocente que ella quería proteger con todas sus fuerzas era parte de un pacto oscuro que había enterrado el pasado. «¿Por qué nadie me dijo esto?», logró preguntar el millonario, la voz rota, dolorida. «Porque usted quiso olvidarlo, señor», contestó la niñera. «Y ahora ha llegado el momento de pagar por sus silencios». Un grito desgarrador del niño atravesó la casa. Entraron corriendo. El pequeño, temblando, con una herida reciente en la mejilla, miró a Clara con ojos que suplicaban ayuda. Y en ese instante, ella entendió que el peligro no era solo la niñera. El verdadero peligro estaba mucho más profundo. Dentro de esa familia, de esa casa, de esa fortuna. El hombre miró a Clara, con desesperación y culpa mezcladas. No era solo él quien guardaba secretos, no era solo la niñera quien hirió al niño. Había un mundo enterrado que amenazaba con devorarlos a todos. Desde la puerta del pasillo, una figura se asomó. Alguien que hasta ahora había estado invisible. Miró a los tres con ojos que parecían conocer todas las verdades. Y entonces dijo con voz firme: «No es momento de esconder nada más. Todo debe salir a la luz. Pero tengan cuidado, porque la verdad puede matar». Clara sintió un estremecimiento recorrerle la piel. Allí, en esa mansión gigante, rodeada de sombras, llegaba la tormenta. Y nadie estaba preparado para lo que venía. Porque lo que parecía un simple abuso infantil se había convertido en un secreto tan profundo, tan devastador, que cambiaría para siempre la historia de todos esos rostros. ¿Quién era realmente el niño? ¿Qué más estaba oculto en esas paredes? Y lo peor, ¿quién confiaría ahora en ellos? El reloj dio la hora. El silencio se apoderó de nuevo. Y el miedo hizo eco, como un grito ahogado que nadie quería escuchar. El silencio se hizo más pesado, casi insoportable. Los ojos de todos clavados en el millonario, en la niñera, en Clara. Y el niño que temblaba en sus brazos. El hombre respiraba agitadamente, la mandíbula apretada, intentando ordenar ese torbellino de verdades que le arrancaban el alma. Pero justo cuando parecía que nada podía empeorar, la puerta de la sala principal se abrió de golpe. Un cuerpo cayó al suelo con un ruido seco. Todos giraron la cabeza. Era una mujer, vieja, desaliñada, con ojos feroces que destellaban entre lágrimas y rabia. Su voz, entrecortada y temblorosa, rompió el aire como un disparo. «Eso no es verdad, Puente, y yo puedo probarlo». El millonario frunció el ceño, desconcertado. Clara sintió cómo se le clavaba un nudo más en la garganta. La mujer avanzó con dificultad pero firme, y en sus manos
Temblorosa sostenía un viejo diario, el mismo color amarillento que el sobre en la mano del hombre. «Aquí están las pruebas», dijo, dejándolo caer en el centro de la mesa. «Todo lo que quieren ocultar está en estas páginas». La niñera soltó una sonrisa amargada y se encogió de hombros, como si ese golpe la hubiera dejado sin palabras. La tensión explotó en una mezcla de murmullos y susurros nerviosos. Pero el millonario tomó el diario y comenzó a hojearlo. En medio de un silencio sepulcral, de repente sus ojos se abrieron como platos. Las palabras parecían quemarle la piel. «No puede ser», murmuraba una y otra vez. Clara se acercó sin poder apartar la mirada. En esa hoja, con letra firme y escalofriante, estaba escrita la historia secreta del niño. No era solo que no era hijo biológico, era mucho más oscuro. La mujer, jadeando, explicó con voz quebrada: «Ese niño no solo no es de usted, es el heredero de un enemigo que usted nunca quiso reconocer. Él es la sangre que podría destruir su imperio. Fue traído aquí para protegerlo, o para usarlo». El aire se llenó de una mezcla extraña, miedo, incredulidad y un escalofrío de peligro que los hizo retroceder. Clara sintió que el pecho le dolía, que no podía respirar. Pero entonces el niño gritó, más intenso, más desesperado, y en ese instante la habitación entera tembló. Un estruendo seco retumbó. Las luces se apagaron de golpe. El caos se desató. Voces que chillaban, pasos atropellados, un choque, como un golpe brutal contra la pared. Luego la luz volvió, pero algo había cambiado para siempre. Frente a ellos, en el suelo, con los ojos abiertos de par en par y el rostro pálido, yacía la mujer que había entrado hace minutos. Sin saber si estaba despierta o muerta, su mano temblorosa señalaba hacia alguien. Todos miraron en la dirección indicada y vieron a la niñera. Estaba pálida, sudando frío. Pero lo más terrible fue que junto a la niñera apareció una carta que nadie había visto antes, desgarrada, con manchas de humedad y una letra que al ser leída por Clara, en un hilo de voz, heló la sangre de todos. Si alguna vez esto sale a la luz, nadie será seguro. La verdad no solo mata, destruye destinos, porque la niñera no es quien dice ser, ella es el verdadero peligro, y el niño es solo la pieza final de un juego que nunca imaginamos. El millonario cayó de rodillas, la cara en sus manos. Clara, sin poder moverse, sintió su mundo explotar en 1000 fragmentos. La casa ya no era un refugio ni una prisión, sino un campo minado de secretos y traiciones que los iba a consumir. El silencio volvió a reinar, pero se sentía pesado, peligroso, como si en cualquier momento algo más terrible estuviera a punto de salir. La pregunta quedó flotando en el aire, fría, cortante. ¿Quién era realmente esa niñera? ¿Y qué tan profundo era el veneno que había infectado a toda esa familia? Y Clara, con el corazón a punto de estallar, solo podía pensar en una cosa: ¿quién sobreviviría cuando la verdad terminara de devorarlos? El silencio era tan pesado que parecía aplastar los pulmones. Todos se quedaron quietos, sin poder creer lo que acababan de escuchar o ver. Las miradas se cruzaban entre dudas y sospechas. La mujer en el suelo, pálida, respiraba con dificultad. Su mano temblorosa señalaba a la niñera, que parecía a punto de desvanecerse. Clara sintió un nudo en la garganta. El corazón le latía tan fuerte que le dolía el pecho. Quiso quedarse paralizada, no moverse, pero algo la arrastró hacia adelante. Se acercó despacio, temblando, con la boca seca. La escena era un caos silencioso. El millonario seguía de rodillas, la cara enterrada en las palmas, como si quisiera esconderse del mundo. Entonces algo sucedió, un ruido sordo, un choque metálico que rompió el aire. Todos se voltearon hacia la ventana, donde un golpe fuerte la hizo abrirse de golpe. Entró un hombre, alto, con ojos duros y un aire que imponía miedo. Llevaba en las manos algo que centelleaba con un brillo mortal, una pistola. «¡Quietos todos!», gritó con voz ronca y firme. «Nadie se mueve». El jadeo de Clara se mezcló con un susurro colectivo. Sus cuerpos se tensaron. La habitación se transformó en una prisión.
El hombre apuntaba directo al millonario. La niñera se quedó paralizada, con los ojos como platos. La mujer del diario apenas podía mantenerse en pie. Todos esperaban, ¿qué? No sabían. Temor, pánico. Tú, dijo el hombre señalando al millonario, ya pagaste demasiado por tus secretos. Las palabras cayeron como una bomba. Clara parpadeó rápido, tratando de entender. ¿Quién era ese tipo? ¿Qué quería? El millonario levantó la cabeza lentamente, con los ojos llenos de una mezcla de miedo y resignación. Entonces, como un disparo en el pecho, la verdad golpeó a todos sin aviso. «Eres tú el verdadero peligro», murmuró la niñera, con voz temblorosa, el que llegó para vengarse. El hombre los miró a todos con furia oscura y una tristeza profunda que parecía devorar su alma. Avanzó un paso y sacó una foto arrugada del bolsillo. En ella, un niño muy parecido al que estaba aterrorizado en brazos de Clara, pero con otro hombre que se parecía al hombre armado. Una familia rota. Y entonces confesó sin dar más vueltas. Soy el hermano menor del verdadero padre del niño, el que murió años atrás, víctima de tu traición, señor. Un silencio mortal se apoderó de la sala. Los ojos de Clara se abrieron de par en par. Sentía el aire cortado, el temblor en todo el cuerpo. El hombre, bajo la pistola, era la última pieza que faltaba en ese rompecabezas torcido. No solo la niñera, ni la mentira del niño. Había una sangre manchada de venganza y odio que corría más profunda de lo que imaginaban. Tú enterraste la verdad y construiste una vida sobre mentiras, continuó el hermano. Pero esa historia está por acabar. Hoy alguien va a pagar. El pequeño gritó otra vez, como si entendiera demasiado. Se aferró a Clara, temblando buscando protección. Ella solo podía pensar en cómo detener esa tragedia que ya nadie controlaba. Nadie sabía qué pasaría si aquel disparo salía, si ese hombre desataba la tormenta final. De repente, el millonario hizo algo inesperado. Levantó lentamente las manos y dijo, con voz quebrada, «No dispares. Yo también tengo un secreto más, algo que destruirá a todos nosotros». El hombre dudó. Una gota de sudor le resbaló por la sien. Miraron todos al millonario con un miedo nuevo, un terror que encendía la noche. Y justo cuando estaba a punto de hablar, el reloj de la sala sonó, marcando la medianoche. Un estruendo sacudió las paredes, todas las luces parpadearon y se apagaron, y en la oscuridad total solo quedó una cosa clara. La historia no había hecho más que empezar. ¿Quiénes estaban realmente jugando? ¿Hasta dónde llegarían para proteger sus secretos? ¿Y qué haría Clara cuando la verdad se volviera su peor enemigo? La oscuridad envolvía todo, densa y fría, mientras el silencio pesaba como una losa sobre la mansión. Nadie respiraba, ni siquiera el niño, que se aferraba a Clara con uñas y dientes, como si soltarse fuera a hacerlo desaparecer. Entonces un golpe seco. El reloj, atrapado en la noche, dio otro campanazo, y al instante las luces parpadearon y volvieron, revelando una escena que nadie olvidaría. El hombre armado ya no estaba donde todos lo habían visto. Su ausencia se sentía como un hueco helado en el aire. Un segundo después, un grito desgarrador atravesó la sala. «¡No!», clamó la niñera, la voz quebrada y temblorosa. «Es mentira». Clara sintió el pecho oprimirse. Algo en su interior le decía que todo estaba a punto de derrumbarse. Pero la verdadera tormenta apenas esperaba dar su golpe final. Desde la oscuridad del pasillo, una figura emergió con pasos inquietantes y lentos. No era ni el hombre armado, ni la mujer desmayada, ni siquiera el millonario. Era alguien más, alguien que nadie esperaba. «¿Creen que la verdad duele?», dijo una voz suave, lejos de toda amenaza, como un susurro al oído. La verdad puede destruirlo todo, gloriosa y cruel. El silencio se rompió al instante cuando una luz tenue iluminó ese rostro, familiar y devastador. Clara trabó saliva sin poder creer lo que veía. «¡Marcela!», exclamó el millonario sin moverse. La mujer, vestida con un abrigo largo y con los ojos llenos de lágrimas contenidas, avanzó directo hasta el centro de la sala. Cada paso derramaba un eco que retumbó en el corazón de todos. «Sí, soy yo», dijo, con una voz que temblaba pero se mantenía firme. «Marcela,
Tu esposa. El cuarto quedó petrificado. El aire enrarecido, como si el tiempo se hubiera detenido. Todos miraban atónitos sin entender, paralizados. Clara sintió que el mundo se caía en pedazos, que la traición atravesaba la piel como cuchillas invisibles. Marcela, la esposa desaparecida hace años, la mujer que todos creían muerta, de repente estaba ahí, viva. Pensaron que había muerto en ese accidente, ¿verdad? Continuó ella, con un débil pero cortante rastro de amargura. No fue así. Me escondí. El millonario bajó la mirada, derrotado, sin palabras. La niñera, en cambio, se tensó, como si hubiera recibido un golpe directo en la boca del estómago. ¿Por qué regresar justo ahora?, preguntó la voz quebrada del hombre. ¿Qué quieres? Marcela clavó su mirada en el niño, luego en Clara, y una sombra de dolor cruzó su rostro. Este niño, susurró, no es solo el heredero de una traición, es mi hijo. Un silencio mortal cayó de nuevo. Clara apenas pudo asimilar lo que escuchaba. Todo lo que creían saber, todo lo que habían demostrado, era solo una parte de una mentira mucho más grande. ¿Tu hijo? El hombre temblaba. ¿Pero cómo? Marcela respiró hondo, con el corazón expuesto y las lágrimas asomando. Cuando desaparecí, dejé todo atrás, pero no a él. El niño fue criado en el lodo de engaños y secretos, para protegerlo de aquellos que querrían destruirlo. La niñera dio un paso atrás, temblando de miedo y rabia. ¿Entonces todo ha sido un juego?, gritó. ¿Utilizaste este hogar, a todos nosotros, para esconder tu verdad? Pero Marcela no se detuvo. No, no fue solo para esconder, fue para sobrevivir. La verdad que ustedes están a punto de descubrir, hizo una pausa trágica. Es que yo no soy solo la esposa desaparecida. Clara sintió un golpe en el estómago. Marcela abrió el abrigo y mostraba un parche médico brillante en su brazo. Tengo una enfermedad terminal. El mismo secreto que he guardado, dijo con voz quebrada. Y este niño será el último vestigio de lo que alguna vez fuimos. Antes de que alguno pudiera reaccionar, alguien gritó desde el fondo. Ella no dice toda la verdad. Una figura apareció tambaleándose. Era el hombre armado que había desaparecido minutos antes. Su rostro revelaba desesperación, pero también una certeza escalofriante. Marcela, no eres solo la esposa ni la madre, susurró. Eres la pieza clave de todo este desastre. Todo se detuvo en un latido. El millonario miró fijamente a Marcela, con los ojos ardiendo de confusión y miedo. ¿Qué quieres decir? En silencio, el hombre sacó una grabadora vieja y pulsó play. Un choque de voces, súplicas y confusiones salió de esa caja. Un secreto. Enterrado, grabado años atrás, una confesión que destruiría a todos. En medio del estruendo, Clara apenas alcanzó a oír lo suficiente para entender. Marcela no era solo una víctima, sino la arquitecta de la mentira que había hecho colapsar toda esa familia. Y mientras el sonido retumbaba, la pregunta quedó flotando helada en el aire. ¿Quién estaba realmente manipulando a quién? Y peor aún, ¿qué estaba dispuesta a hacer Marcela para proteger ese secreto mortal? El sonido de la grabadora se cortó de golpe, y un silencio brutal cayó sobre la sala. Todos se miraron sin saber qué hacer, como si alguna de esas miradas pudiera borrar lo que acababan de escuchar. Clara tenía la garganta seca, un nudo, que la apretaba sin piedad. Su pecho latía con fuerza, casi le dolía respirar. Marcela bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada del millonario. Él temblaba, derrotado, y la niñera volvía a empaparse en ese miedo paralizante que lucía cada vez más real. Pero entonces el silencio fue roto por un ruido extraño, un murmullo bajo, como un suspiro largo que venía de la nada y, de la espalda de Marcela, de repente salió un grito desgarrador. ¡No! Un estallido que hizo saltar a todos de sus puestos. Una sombra se movió rápido, y todos vieron cómo la mujer cayó al suelo, agarrándose el brazo, sangrando. La mirada de Clara se clavó en ese lugar oscuro, y justo entonces la luz se apagó otra vez. Oscuridad total. Nada salvo sus respiraciones aceleradas y un grito lejano de alguien que caía o quizás se desplomaba. La mansión se llenó de murmullos nerviosos, susurros y lágrimas apagadas. En la oscuridad, Clara sintió un frío helado recorrer su nuca,
como si algo estuviera observándolos. De repente, una voz suave, pero con una ironía cruel, habló desde la penumbra. ¿Creían que verlo todo era suficiente?, dijo la voz. No saben nada. No han visto la peor verdad. Una luz tenue se encendió, iluminando apenas el rostro pálido de la niñera. Pero esta vez, sus ojos no revelaban miedo ni culpa. No. Eran fríos, secos, llenos de algo terrible. Placer. La verdad. Que Marcela no quiere que sepan, continuó, mientras se levantaba, es que ella nunca se fue. No murió, no desapareció. Estuvo aquí todo el tiempo, jugando un juego que ni siquiera su esposo comprendía. Clara tragó saliva y dio un paso atrás, el miedo apretándole el pecho con fuerza. El millonario temblaba, preso de una mezcla de furia y de decisión, mirando a la niñera como si la viera por primera vez. ¿Qué diablos estás diciendo?, balbuceó. La niñera sonrió y un escalofrío recorrió la sala. Soy Marcela, dijo, con voz firme. La verdadera Marcela. Hubo un silencio tan pesado que parecía aplastar el aire. Todos los ojos saltaron hacia la mujer en el suelo, pero ella solo murmuró que no, era una impostora. Entonces la mujer levantó la mirada y con un hilo de voz dijo: «Soy yo la esposa desaparecida, la verdadera Marcela, y la que está aquí no es más que un muñeco, una máscara». El impacto fue como una bomba. Clara no sabía dónde mirar. Dos Marcelas, dos mujeres cargadas con los peores secretos. La que sonreía haciéndose pasar por la esposa y la que lloraba suplicando ser creída. El millonario se llevó las manos a la cabeza, confuso, quebrado. La niñera Marcela avanzó, desafiando a la otra mujer, que dio un paso atrás, débil, tambaleante. «Todo este tiempo», dijo la niñera, «fingí mi muerte. ¿Por qué? Para tomar lo que me corresponde. Soy la heredera verdadera de esa fortuna, y el niño es solo un peón en mi juego». La mujer en el suelo respiró con dificultad, pero sus lágrimas brillaban bajo la luz. «Esa mujer te horrorizó, te destruyó, por eso desaparecí, pero vine a detenerla, no a esconderme más». Un grito desgarrador del niño rompió otra vez el silencio. Clara corrió a abrazarlo, sintiendo la fragilidad latente en su pequeño cuerpo. El millonario bajó lentamente con la voz rota. Esto no puede ser verdad, no puede ser». Y en ese instante la puerta de la sala se abrió de golpe, derribada por una fuerza brutal. Apareció otro hombre, en silencio, con ojos tan oscuros que parecían absorberla. Luz se paró en medio, mirando a ambos lados. Reservado, frío. «La verdadera guerra solo acaba de comenzar», dijo con voz dura. «Y ninguno de ustedes sabe en qué bando está». Clara sintió un escalofrío tan profundo que le quemó la espalda. La historia no solo estaba torcida, estaba rota. Y ese hombre tenía la llave para abrir las puertas de un abismo aún más oscuro. La verdad, al final, no solo destruiría a la familia, destruiría el alma de cada uno. ¿Quién tenía razón? ¿Quién mentía? ¿Y qué significaba todo este laberinto? Para ella, para el niño, para todos. En la penumbra de esa mansión maldita, la respuesta parecía más peligrosa que cualquier secreto guardado. Y la pregunta, que flotaba en el aire, era clara y aterradora. ¿Quién le quedaba alguna esperanza? La sala quedó congelada. Las palabras de aquel hombre, tan frías y firmes, aún colgaban en el aire denso y pesado. Todos respiraban con dificultad. Clara sentía ese nudo en la garganta que no la dejaba hablar, como si el miedo se hubiera pegado a su piel. El millonario bajó la mirada, derrotado, casi humillado por la tormenta que su vida se había convertido. De pronto, un golpe seco rompió el silencio. Un estruendo desde el piso superior. Los muros vibraron, igual que los corazones de todos. Un sonido fuerte, como un portazo brutal, seguido por risas ahogadas y susurros que se colaban por las grietas de la mansión. La gente se giró, buscándolo con la mirada, pero no había nada allí, solo ecos. Clara sintió el terror florecer en su pecho. «¿Qué fue eso?», murmuró alguien, apenas audible. El hombre que había irrumpido con la pistola avanzó con pasos pesados hacia las escaleras. Cada pisada parecía un latido. Cerró los ojos un segundo, como si se preparara, y subió lentamente. Todos quedaron paralizados.
Clara lo vio desaparecer en la oscuridad del pasillo. El silencio se hizo insoportable. Entonces, desde las alturas, llegaron un par de disparos rápidos, secos, como martillazos sobre un vidrio frágil. El niño gritó. Se aferró a Clara como si fuera la única tabla de salvación. Su cuerpo temblaba. Y sus ojos, grandes y aterrados, pasaban de una sombra a otra. La niñera Marcela se llevó las manos a la boca, en un gesto de horror indescriptible. La falsa Marcela y el millonario intercambiaron miradas ahora llenas de puro pánico. De repente, una figura salió corriendo por las escaleras. Era la verdadera Marcela, cojeando, apoyándose en la barandilla, pero con una determinación inquebrantable. En sus manos sostenía un objeto brillante. No era un arma, pero era igual de poderoso. «¡Paren!», gritó, con una voz rasgada que cortaba la tensión como un cuchillo. La gente se volteó. El hombre armado frenó en seco, el dedo aún tenso en el gatillo. Sus ojos oscuros ahora mostraban algo diferente. Miedo, confusión, un brillo de dolor que nadie esperaba. «¡Marcela!», exclamó el millonario, la voz quebrada. «¿Cómo?». Ella levantó el objeto a la altura de los ojos de todos. Un pequeño dispositivo electrónico con una luz roja parpadeando. «Esto», dijo con cada palabra latiendo fuerte, «es una grabadora. No una vieja como la anterior. Esta tiene todo lo que ocultan. Todo. Pero solo lo revelaré si todos ustedes prometen dejar de matarse entre sí. Esta casa está llena de mentiras, pero está a punto de explotar». El hombre armado bajó lentamente la pistola, los brazos temblando. La niñera Marcela susurró algo que nadie alcanzó a entender. Pero la verdadera tensión estaba por venir. Un murmullo comenzó entre los presentes. Unos intentaban entender, otros dudaban, y algunos ya miraban de reojo, como si esperaran el siguiente movimiento. Clara sostuvo al niño con fuerza y sintió una mano en su hombro. Se volteó. Era el hermano del hombre armado, el que parecía conocer todo. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de arrepentimiento y miedo. «Eso no es todo», dijo quedo. «Hay algo peor, algo que ni siquiera la grabadora puede contar». Los ojos de Clara se abrieron de par en par. No podía creer lo que escuchaba. Otro secreto, más oscuro, más aterrador. Entonces el millonario cayó de rodillas y apoyó la cabeza contra la pared, como si el peso de un mundo entero lo aplastara. «No puede ser», susurró. «Yo lo provoqué». En ese instante, la luz titiló y se apagó de nuevo. La mansión quedó totalmente a oscuras. Solo se escuchaban los jadeos, el llanto del niño y las pisadas agitadas de los que intentaban no perder el control. Y en la penumbra, una voz se levantó, helada y firme. «La verdad que buscan no es simplemente un secreto familiar». Hubo una pausa, un silencio que taladró los huesos. Y luego, con una crueldad inesperada, la voz añadió: «Es una maldición que ha destruido todo lo que tocamos, una maldición que solo empezó a ser rota esa noche». Clara sintió cómo el pecho le dolía, cómo el aire se le volvía pesado, cómo la realidad se deshacía bajo sus pies. El misterio ahora era más grande, más oscuro, más peligroso. ¿Qué maldición? ¿Qué clase de historia estaba envuelta en ese nombre? Y lo peor, ¿a quién matarían ahora para esconderla? El miedo ya no estaba en la mansión, estaba en cada uno de ellos, latente, listo para devorar, y Clara solo podía pensar en una cosa: ¿quién sobrevivirá cuando la verdad se convierta en una pesadilla sin fin? El aire estaba denso, casi irrespirable. La oscuridad pesaba como una losa, mientras el silencio hacía eco en cada pared de aquella mansión rota. Clara sentía el corazón a punto de reventar, como si quisiera escapar de su pecho, y al mismo tiempo aplastarla. Aferraba al niño con fuerza, temblando, buscando refugio en sus pequeños ojos. De repente un destello azul sorprendió en medio de la penumbra, y la grabadora en manos de Marcela empezó a sonar. Voces urgentes, llantos, disparos distantes. Fue un golpe directo al estómago. Nadie se movió. Todos quedaron atrapados en ese momento. Entonces un crujido pesado vino desde el piso inferior.
como si la misma casa se quebrara. Un estrépito de pisadas frenéticas subía por la escalera, y un ruido sordo que helaba la sangre, un grito más profundo que cualquier palabra. En un parpadeo, la figura de la que ninguno sospechaba apareció. Clara sintió un frío insoportable atravesarle el cuerpo. Era el hombre con la pistola, pero ahora vestido con un uniforme policial. Oh, algo parecido. Un oficial, un impostor, y en su mano ya no había solo un arma, sino unas esposas brillantes. «Deténganse todos», gritó con voz cavernosa. «Esta fiesta terminó». El millonario levantó la vista, pálido, sin poder entender. La niñera Marcela frunció el ceño, pero su control volvió rápido. Miró al hombre como quien ve a un enemigo invisible. «¿Qué demonios es esto?», dijo con voz cortante. «¿Quién eres?». El falso policía sonrió cruelmente, moviéndose entre ellos con rapidez calculada. «Soy el verdadero peligro en esta historia», dijo, sus ojos oscuros clavados en Clara y el niño. Y llegaron justo a tiempo para ver la verdad más oscura. Clara sintió que el mundo se desmoronaba. El miedo era tan absoluto, tan profundo, que casi le cortó la respiración. Notó cómo el pequeño se acurrucaba aún más cerca, temblando como una hoja. De pronto, el hombre sacó un sobre del bolsillo interior del saco. Lo abrió con un gesto nervioso. Dentro no había solo documentos, sino fotos, recortes y un polvo extraño que flotó en el aire como un humo negro. «Esto», susurró mientras avanzaba, «es la prueba final, el veneno que destruyó a esa familia mucho antes de que ustedes nacieran. Y ahora está aquí». De un movimiento rápido abrió un frasco pequeño y lanzó ese polvo al suelo. En segundos, un humo espeso lo cubrió todo. La luz se volvió gris. Las sombras gigantes crecieron en las paredes. Un dolor punzante explotó en la cabeza de Clara. Imaginar, recordar, hasta confundirse, el tiempo pareció quebrarse. Y justo allí, en medio del caos, la voz del hombre resonó como un trueno. «No son víctimas, son parte de un experimento, un juego que dejaron caer hace años. Ustedes no tienen padres, no tienen pasado, no tienen memoria». Clara quedó paralizada. Sus manos sudaban frío. El niño lloraba sin consuelo. La niñera Marcela se desplomó de rodillas, su sonrisa gélida desaparecida. «¿Qué dices?», balbuceó el millonario. «Es imposible». El falso policía se acercó, invisible sombra de rompimiento. «Ustedes fueron criados así, una saga fabricada. La esposa, la niñera, el niño, todos marionetas de un poder detrás de este imperio. Y ahora, la verdad se revela». El silencio fue brutal. Un murmullo escalofriante subió. «¿Cómo?», decía alguien. «No puede ser», murmuraba otro. Clara sintió que la realidad se disolvía. Lo que creía seguro no existía. Ya no podía confiar en nada ni nadie. Ni en el niño, ni en el millonario, ni en ninguna de esas voces que la rodeaban. Entonces, en ese momento oscuro, una mano se posó en su brazo. Su mirada se encontró con la niñera verdadera. No la impostora, sino la mujer que ella había visto desmayada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y miedo, pero había una chispa de verdad, de vida. «Corre», susurró, «lo que buscas está fuera. La casa no es lo que parece. Y ellos no son los únicos en juego». Clara quiso preguntar, gritar, pelear, pero el humo la envolvió. Y la última visión que tuvo fue la del niño siendo apartado de ella entre sombras que se estiraban como garras. Cuando la noche por fin arrancó de nuevo el silencio, nadie supo que fue verdad, ni quién guardaba la llave. Solo quedó la pregunta girando en el aire denso y helado. ¿Quién era realmente Clara? ¿Y qué monstruos acechaban fuera de esa maldita mansión, esperando para devorar todo? Y mientras las luces comenzaban a parpadear otra vez, un reloj lejano marcó las 5 de la mañana, como si el tiempo se mofara de ellos y sus secretos. ¿Quién sobrevivirá cuando la verdad ya no sea historia, sino pesadilla despierta? La luz volvió dando saltos, parpadeando como si la mansión misma respirara con dificultad. Clara apretó al niño contra su pecho, sintiendo su temblor, sus pequeños dedos aferrados con fuerza a su blusa. El aire estaba cargado, pesado como antes de una tormenta feroz. Todos respiraban a medias, miradas clavadas en el hombre
que acababa de aparecer con esas esposas brillantes en la mano. «Deténganse todos», repetía con voz grave. «Esto termina aquí». Un silencio muerto cayó en la habitación. Cada uno parecía medir su próximo movimiento con miedo y rabia contenida. Clara sentía que el corazón le martillaba el pecho. El nudo en la garganta hacía más difícil respirar. El niño dejó escapar un sollozo, hundiendo su rostro en su hombro. De repente, un golpe seco sacudió la ventana. Todos giraron la cabeza justo a tiempo para ver a una figura caer desde afuera, golpeándose contra el suelo con un sonido sordo y aterrador. Todos corrieron hacia él. Era un hombre, desaliñado, con ojos locos que parecían cargar el peso de 1000 tormentas. Llevaba un sobre en la mano, idéntico al que el millonario había visto antes. «¿Este hombre?», susurró Clara, extrañada, mientras lo sostenían entre varios. El recién llenado tosió, con sangre asomando en sus labios. Con un hilo de voz dijo lo que nadie esperaba. «Toda esta maldita historia fue planeada desde el principio. No hay niños, ni herencias, ni venganza. Solo un experimento cruel». Una ola de confusión irrumpió en la sala. Las miradas saltaron nerviosas de un lado a otro. Clara sintió que el dolor le explotaba en el pecho. ¿Un experimento? ¿Qué demonios estaba pasando? El hombre entre jadeos contó lo que antes nadie podía ni imaginar. El niño, la niñera, los secretos, incluso la esposa desaparecida. No son personas reales. Son máscaras, actores pagados. Todo era un montaje para un proyecto secreto. Ustedes son piezas de un juego mayor, pero ni siquiera lo saben. El murmullo se convirtió en gritos, miradas desconfiadas, acusaciones afiladas como cuchillos. El millonario se desplomó contra la pared, la frente cubierta de sudor frío, mientras la niñera y Marcela se miraban con ojos que mezclaban terror y rabia. Clara sintió un sacudón adentro, como si todo su pasado se deshiera en segundos. El niño lloraba, asustado y confundido, sin entender por qué las personas que lo rodeaban hablaban en acertijos y mentiras. «¿Qué demonios significa esto?», suplicó ella, con la voz rota. El hombre tosió y mostró el sobre, dejando caer dentro una carpeta con fotos, videos en un viejo celular que sacó de repente. Imágenes que mostraban cámaras ocultas, pruebas de que todo en aquella casa era observado y grabado, incluso ellos mismos. El señor millonario, la esposa, la niñera, el hermano vengativo. Todos somos actores. Todos somos experimentos en un laboratorio de poder. El niño solo es un símbolo, una mentira para manipular. La sala quedó en silencio, roto solo por el sollozo del niño y el latido frenético del corazón de Clara. Se sentía aplastada, exhausta. ¿Cómo podían ser tan frágiles? ¿Qué era real? De pronto, un ruido seco y metálico tronó en el pasillo. Todos voltearon la mirada justo a tiempo para ver las puertas de la habitación cerrarse con un estruendo brutal, trancadas desde afuera. El falso policía levantó la pistola, esta vez hacia ellos, con una sonrisa que helaba la sangre. Nadie sale hasta que entiendan que han sido manipulados. Todos son piezas en este tablero, y ahora solo queda jugar. Clara sintió el aire faltarle. La mansión que antes parecía prisión, ahora era una trampa mortal. El niño le buscó la mano entre lágrimas, y ella se la apretó con todas las fuerzas que le quedaban. Esto no puede ser», susurró, como si al decirlo fuerte pudiera romper esa pesadilla. Pero afuera, en la oscuridad, un reloj lejano volvió a marcar las 5. Clara sintió que todo se desmoronaba, y el miedo le susurró al oído una verdad aterradora. La mentira más grande estaba apenas comenzando. ¿Quién realmente movía los hilos? ¿Y cuánto quedarían dispuestos ellos a perder para controlar esa verdad siniestra? La pregunta estalló en la noche, con un eco que parecía no tener respuesta. ¿Quién sobrevivirá cuando ya no sepan qué es real? Ni en quién confiar. El silencio explotó en la sala oscura. Gritos, jadeos, pasos que retumbaban como latidos desesperados. Clara apretó al niño contra su pecho, sintiendo cómo su cuerpo pequeño temblaba, convulso, aferrándose a ella como si fuera la última tabla de salvación en medio del naufragio. La mansión entera parecía estallar en fragmentos. Las luces titilaban,
sombras bailaban en las paredes, y el corazón le martillaba en las sienes. El falso policía, con esa sonrisa torcida y esos ojos que brillaban de crueldad, levantó la voz. «Ya basta de mentiras», gritó. «La verdad es mucho más amarga de lo que imaginan». La niñera Marcela avanzó, decidida, con la mirada como cuchillos. Los demás retrocedieron, incapaces de respirar, de moverse. En su mano, la grabadora vibraba con las confesiones que nadie quiso escuchar. Pactos oscuros, traiciones, un imperio levantado sobre cadáveres invisibles. El millonario cayó de rodillas, hundiendo la cara en las palmas. La culpa le quemaba la piel, su cuerpo sacudido por un dolor antiguo, desgarrador. Clara levantó la vista a esa escena dantesca, sintiendo una opresión insoportable en el pecho, un nudo frío que le subía por la garganta. Respiró hondo. Tenía que actuar. No podía soltar al niño, pero tampoco podía quedarse atrapada en ese espiral de mentiras. Un ruido seco hizo eco en el silencio abrupto. Alguien corría por el pasillo. Una figura fugaz que irrumpió en la habitación con un impacto brutal. Era la verdadera Marcela, el alma rota pero firme, con la grabadora en la mano temblante. «¡Escuchen!», gritó con una furia contenida. «Todo esto es una farsa. La otra, la niñera, no es más que una sombra, un disfraz de muerte que se tragó mi vida». La impostora dio un paso atrás, desencajada, con los ojos llenos de odio y veneno. Clara vio el sudor frío en su frente, la mentira deshacerse como hielo al sol. «No es así», bufó la falsa Marcela. «Yo soy la verdadera». Y en su voz había una amenaza mortal. El niño lloró, desgarrado, con el rostro hundido en los brazos de Clara. Ella le susurró palabras que ni ella creía del todo, calmándolo en medio del caos. Los ojos de todos se clavaron en la disputa creciente entre las dos mujeres. Un duelo a muerte no solo de identidades, sino de destinos rotos. Y entre aquella batalla, el hombre con la pistola, hoy esposado pero lleno de rabia, se desplomó, sollozando, revelando su propio tormento. Un vínculo sanguíneo, un odio que alimentaba fuego y destrucción. En ese instante, Clara comprendió lo imposible. No había héroes ni villanos, solo víctimas que se tragaban su propia desesperación. La mansión, con sus secretos podridos y sus ecos sangrientos, empezó a ceder ante la presión. Un estruendo atronador sacudió los muros, como si la tierra reclamara justicia, venganza, redención. Clara sintió que el suelo cedía bajo sus pies y de pronto estuvo fuera, en la noche helada, con el niño en brazos. Respiró aire como si nunca antes hubiese vivido. A lo lejos, sirenas rompían la calma, voces que convocaban un juicio inevitable. La verdad, brutal y despiadada, había abartado el velo del silencio. En ese momento, Clara supo que su vida y la del niño nunca volverían a ser iguales. Pero también supo que la tormenta por fin había terminado de desatarse. La verdad, tan terrible como era, había emergido de las sombras, y con el amanecer asomando tímido entre los árboles, una esperanza temblorosa apareció, la posibilidad de reconstruir, de liberar, de sanar. El fin era apenas un nuevo comienzo. Tienes que suscribirte ahora. No puedes perderte las historias exclusivas que se vienen y que solo aquí encontrarás. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Destruye ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y darle vida a este canal. Inunde la sección de comentarios. Cuéntanos qué te ha parecido este final. ¿Qué crees que pasará ahora? ¿Quién fue tu personaje favorito? Queremos leer cada una de tus teorías y reacciones. Y no esperes ni un segundo más para compartir. Manda este video a por lo menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace ardiente y oscuro. Solo los verdaderos fans saben que este apoyo es la fuerza que impulsa a seguir contando estas historias. Hazlo ya.